Sí, es muy difícil que te revisen 3 ejercicios, Sí. salvo que seas un contribuyente que todos te están declarando que les vendes y tú no estás declarando. Sí, Ah, ok. sí, es muy difícil, ¿no? Lo que sí está muy, muy cañón ahorita es apenas presentas tu pago provisional, lo tienes que pagar enseguida. Si no te enseguida te llega la notificación que no has pagado. Sí, Ah, dentro del plazo. Sí, y por ejemplo, el chavo que los presenta, lo presenta hoy, me dice, ay, págalo, me dice, y tenemos, ya vio que hay una fecha, ¿no? Y por ejemplo, te lo pago mañana, al día siguiente llega una notificación, o sea, sí enseguida nos están cayendo, como por correo llegan, en caliente ya. a nosotros nos llega es el IMSS. No sé por qué. Creo que porque está clínica. Si no, lo hicimos el 17 y el 20 ya la están llegando. Están Eso pasa tardían. cuando has sido un mal cliente. Ah, puede ser. Sí, porque bueno, donde estoy pagan primero Infonavit o primero IMSS y Un volado. Exactamente, de los que pagan mal, o sea, que no pagan completo y en tiempo, nomás ve que te atrasaste el IMSS y te cae para que te recuerdo que te ven, que sí, que aquí estoy Te observo. ahorita tenemos una para... demanda de 3 millones, creo, por el ORAM, creo, No manches. por banco de sangre. Le debe sangre. Que sí, pero según 2018 estaba pagado, pero como fue cambio de gobernador, cambio de partido, pues el partido anterior no declaró y fue un rollo, es un rollo ahorita todavía. Eso es lo de siempre. Muy bien, bueno, ¿a quién le toca exponer hoy? Pues íbamos a terminar nosotros. Pues adelante. Ok. El equipo número 1 puso su material en el chat, Sí, maestro, sí lo mandaron. ¿sí? Sí, maestro, lo mandé en el chat, lo mandé por correo. ¿Y por qué no lo tengo? Ah, ya la vi. Ah, bueno, ya había asustado, maestro. Nosotros hoy mandamos nuestro profe. Sí, ustedes cuando terminen. Ok. Bueno, ya es la NIF C9 que habla de provisiones, contingencias y compromisos. El objetivo de esta norma de información financiera es establecer las normas para el reconocimiento contable de las provisiones en los estados financieros de las entidades, así como las normas para revelar los activos contingentes, los pasivos contingentes y los compromisos. Las provisiones, momento de reconocimiento. Al ser una provisión, un pasivo, aunque de cuantía y o fecha de liquidación inciertas, debe reconocerse una provisión cuando una operación cumple con todos los elementos de la definición de pasivos establecidos en la NIF, los cuales se refieren a hacer una obligación presente, identificada, cuantificada en términos monetarios, que representan una probable disminución de recursos económicos derivada de una operación ocurrida en el pasado. La evaluación para las provisiones de moneda extranjera, que es el tema que nos estábamos viendo, debe convertirse con el tipo de cambio con el que la entidad pudo haber liquidado la obligación presente a la fecha del estado de situación financiera, con base a lo establecido para transacciones en moneda extranjera, la NIF B15, conversión de monedas extranjeras. Y cuando exista una obligación o una parte de la misma cuyo importe no pueda ser cuantificado confiablemente, no debe ser reconocida en los estados financieros, pero debe ser tratada como un pasivo contingente. Las normas de presentación, en el estado de situación financiera, las provisiones deben presentarse por separado del resto de los pasivos, clasificada en corto o largo plazo o con base a su exigibilidad. Las provisiones deben agruparse o separarse dependiendo de su importancia relativa. En el estado de resultados, en el estado de resultados integral, la entidad debe presentar el gasto por provisiones reconocidas, así como en su caso el ingreso por el activo reconocido por reembolsos
en el concepto que considere más adecuado, salvo cuando con base a otra NIF, dicho gasto sea capitalizable en el valor de los activos. El gasto por la provisión debe presentarse neto del ingreso correspondiente al reembolso. Las normas de revelación. Para cada tipo de provisión relevante, la entidad debe revelar en notas a los estados financieros los cambios entre el saldo inicial y final del periodo, que incluya lo siguiente: provisiones constituidas en el periodo, disminuciones a las provisiones por pagos efectuados del periodo, disminuciones a las provisiones por reversión de las mismas al liberarse del pago. En el caso de provisiones descontadas a valor presente, el importe del periodo por el ajuste del valor presente al cierre del periodo, así como cualquier importe derivado del cambio a la tasa de descuento. Adicionalmente, debe revelar por cada tipo de provisión una descripción de la naturaleza de la obligación contraída, comentarios acerca de la incertidumbre y el importe de los reembolsos esperados. La NIF C10, instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura. Bueno, la NIF C9 estuvo muy bonita, pero no dijeron nada de $2. Sí, para la provisión, esa parte nomás habla de la provisión de moneda extranjera. Debe convertirse con el tipo de cambio con el que la entidad pudo haber liquidado la obligación presente a la fecha del estado de la situación financiera, con base en lo establecido para transacciones de moneda extranjera de la NIF B15. Claro, lo que hay que pensar que, por ejemplo, si tú tienes una deuda, puede ser por compras en moneda extranjera. Si tienes una provisión, puede ser una provisión porque tengas empleados en el extranjero y tengas que provisionar una prima de antigüedad. Puede ser que vendas al extranjero y tengas que provisionar garantías en moneda extranjera, y a eso se refiere esto. Ok. ¿Okay? Pasamos a la 10. Perfecto, gracias. Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura. Pues básicamente aquí no encontramos alguna relación con moneda extranjera. Pues nada más el objetivo de la norma se enfoca en establecer los siguientes objetivos específicos de una relación de cobertura. Definir y clasificar los modelos permisibles de reconocimiento de relaciones de cobertura. Establecer tanto las condiciones que deben cumplir un instrumento financiero, derivado o no derivado, para designarse como instrumento de cobertura, como las condiciones que deben cumplir las partidas cubiertas a ser designadas en una o más relaciones de cobertura. Definir el concepto de alineación de la estrategia para administración de riesgos de una entidad para designar una relación de cobertura. Establecer los métodos que sirvan para evaluar la efectividad de una relación de cobertura y la posibilidad de reequilibrar la misma. La definición, de acuerdo con su definición, un aspecto financiero es un derecho que surge de un contrato, el cual otorga recursos económicos monetarios a la entidad. Por lo tanto, incluye, entre otros, efectivo equivalente de efectivo, instrumentos financieros generados por un contrato, tales como una inversión en un instrumento de deuda o de capital emitido por un tercero. Un derecho contractual de recibir efectivo o cualquier instrumento financiero de otra entidad. Un derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con un tercero en condiciones favorables para la entidad. Un derecho que será cobrado con un número variable de instrumentos de capital emitidos por la propia entidad. De acuerdo a su definición, un pasivo financiero es una obligación que surge de un contrato, la cual requerirá el uso de recursos económicos monetarios de la entidad. Por lo tanto, representa una obligación de entregar efectivo y equivalentes de efectivo u otro activo financiero a un tercero para liquidarla. Una obligación contractual para intercambiar activos financieros o pasivos financieros con un tercero bajo condiciones desfavorables para la entidad. Una obligación que será liquidada con un número variable de instrumentos financieros de capital emitidos por la propia entidad. Las normas de evaluación de los activos financieros o pasivos financieros resultantes de los derechos y obligaciones establecidos en los IFD deben reconocerse inicialmente a su valor razonable. Generalmente el valor de los IFD en su contratación es de 0 y debe reconocerse a dicho valor mismo que irá modificando posteriormente por los cambios en su valor razonable.
Normas de presentación. Todos los IFD deben presentarse en el estado de situación financiera, ya sea como activos financieros o como pasivos financieros, en atención a los derechos y obligaciones establecidos en los contratos. El efecto del cambio en el valor razonable de los IFD que se mantienen con fines de negociación deben presentarse en el estado de resultado integral de financiamiento. Normas de revelación. Se debe efectuar basándose en la información que se presenta a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad. La entidad debe revelar la siguiente información de los IFD, de negociaciones e implícitos que haya contratado. Una descripción de los IFD contratados por la entidad, una descripción de los derivados implícitos que se incluyen en diversos contratos celebrados por la entidad, una descripción de las obligaciones a que pueda estar sujeta la entidad por operaciones con IFD. También debe revelar la información cuantitativa, monto nacional de los IFD por tipo de IFD y tipo de subyacente. Operaciones existentes al cierre del periodo, tipo de riesgo asumido con el valor de la exposición al riesgo de mercado y exposición al riesgo de crédito de la contraparte. Monto y tipo de colateral otorgado o recibido. Composición del portafolio de los IFD con fines de negociación. El importe de valor razonable de los IFD, sus cambios reconocidos en la utilidad o pérdidas. Un análisis de vencimientos de los flujos de efectivo no descontados de los IFD. Eso es cuanto a la NIF C10. Y la NIF C11 se habla del capital contable y el objetivo de esta norma es establecer normas de evaluación, presentación y revelación de las partidas que integran el capital contable en el estado de situación financiera de las entidades lucrativas. Normas de evaluación. La evaluación de los instrumentos financieros de capital depende tanto de cuestiones de sustancia económica como de aspectos legales y contractuales, que inciden primero en su clasificación y con base a esta en su evaluación. De sustancia económica, cuya evaluación se enfoca principalmente en establecer si el instrumento financiero es de capital. De aspectos legales y contractuales, estos inciden también en su clasificación, tales como los que se definen las diferencias entre redención y amortización de acciones. Pues igual, como había comentado usted, el capital se evalúa con el tipo de cambio cuando se deposita y ahí se queda en pesos, ¿no? No cambia su valor dependiendo del tipo de cambio, ¿no? Es fijo. Así es, siendo una partida no monetaria, su valor se registra al tipo de cambio al momento y ahí se queda. Muy bien. Pues, las normas de Es presentación, todo. pues básicamente la C12 tampoco tiene operaciones con moneda extranjera. Si quiere, lo tengo en la presentación y lo mando así y sigue mi compañero. ¿Qué les falta a ustedes? Nos falta pues ya de la C13 y son como unas 30 láminas más o menos, pero podemos hablar nada más de algunas relevantes nada más. Ok. Pues nada más es que, por ejemplo, la C13 es una cuenta por cobrar. Consecuentemente es lo mismo. Sí. Igual tenemos la C14, o sea... La 13, 14, 15, 16 no tiene nada que ver con partidos moneda extranjera. A ver, ¿cuál es la 13? Partes relacionadas. Tiene totalmente que ver porque puedo yo deberle a una parte relacionada en el extranjero o en dólares, ¿no? Nada más te dicen partes relacionadas es tal cosa o tal cosa. Y luego... Lupita, es mi compañera Lupita, porfa. La 17, esas son de Araceli, la 13, ok. 14, 15 y 16. A ver, ¿qué dice la 14? De la 14 es de transferencia y baja de activos financieros. Ok. ¿Y luego? Luego la 15. Álvaro. Es el deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición. Muy bien. ¿Y luego? La 16 es deterioro de instrumentos financieros por cobrar. Bueno, aquí sí, que si tú tienes una cuenta por cobrar en moneda extranjera y sufre un deterioro en su posibilidad de cobro, pues
habrá que tomar en cuenta esa situación, ¿no? Que está en dólares y que ya perdió su valor y lo perderá al tipo de cambio de la fecha en que suceda. Ok, y luego. Ya es de Lupita. Ok, propiedades de inversión no tiene, pues es activo fijo, ya dijeron activo fijo. Así es, pues avanzar algo. Ok, todas las normas que siguen son de particular, aunque sí tienen que ver con moneda extranjera, pero son consideraciones prácticas de revaluación o de recálculo para cada uno de ellos. Yo creo que con lo que ya presentaron está bien. Como les dije, manden la presentación completa, nada más señalen en colores, en amarillo, en rojo, en lo que quieran, las partidas las secciones que hablen de moneda extranjera. Sí, sí, así las tenemos resaltadas con rojo, maestro, como bien en la anterior, las partes. Muy bien. Pues Entonces la mandamos a su correo y al grupo de... a mi correo, al grupo de WhatsApp, y cada uno de ustedes lo sube en donde está el académico. Perfecto, profe. Alvarito, las mandas, por favor. Sí, ahorita la mando al grupo. Claro. Maestro, ¿ya empieza nuestro grupo con la exposición? Pues ya lo dije. Ah, ok. Creí Gracias. que tenían algún problema para proyectar. No, solo estamos esperando. Bueno, el tema de ustedes es normatividad fiscal aplicable. Adelante. Así es. Bueno, pues nosotros somos el equipo número 3 y como comenta el profesor, nuestro tema es efectos fiscales del tipo de cambio. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bri, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Creo que no te escucha. Me está comentando que está fallando su internet. No se ve. Ah, sí, está fallando su internet. Ahí está.
Ok. En la actualidad, el mercado cambiario ha tenido una inestabilidad de precio frente al dólar. Esto implica que las contribuciones se vean afectados por variaciones del tipo de cambio, tanto financieramente como fiscalmente. Se presentan distintas situaciones en las empresas y dependiendo de ellas, se tienen diversos impactos en los resultados fiscales. Si una empresa es altamente exportadora e importa menos porque consume menos productos como materia prima nacional y no tiene altas deudas, es probable que su resultado fiscal sea favorable, debido a los efectos cambiarios benéficos en la conversión de sus cuentas por cobrar en dólares a pesos mexicanos. Lo importante de esto es analizar la legislación fiscal desde la ley del ISR y su reglamento, la ley del impuesto al valor agregado y ya el mencionado Código Fiscal de la Federación. A mí me tocó hablar en este caso, no, la anterior, porfa. Ok, a mí me tocó hablar del Código Fiscal de la Federación, que nos vamos a centrar ahora sí en el análisis del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y las contribuciones del comercio exterior, ya que este artículo tiene mucha relación con el comercio exterior y en el cual nos vamos a centrar el día de hoy y veremos que este artículo pues está relacionado con el comercio exterior, ¿no? Bueno, voy a empezar con el primer párrafo que nos habla de contribuciones y accesorios que tiene por hacer en dólares o que se hace en moneda nacional. Nosotros lo hacemos mecánicamente por moneda nacional, pero esto es por qué o cuál es el fundamento. Pues precisamente el fundamento del artículo 20 en el primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que las contribuciones y sus accesorios se causan y pagarán en moneda nacional. Esto es lo que nos pega a nosotros. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en moneda del país del que se trate. Si aquí vamos a entender por contribuciones, acordándonos que este artículo es aplicable para todas las contribuciones y accesorios. Más sin embargo, vamos a ubicarnos en mostrar únicamente las contribuciones al comercio exterior y vamos a ver en dónde y cuándo nos pega. Siguiente, por favor. Ok, y también vamos a ver el artículo número 2 del Código Fiscal, de conformidad con este artículo segundo, que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Dentro de este artículo encontramos la definición de concepto de cada uno de ellos en materia de comercio exterior. De estas contribuciones solo tenemos dos. Son los impuestos y los derechos, como bien dice el artículo número 2. Y ahí voy directamente a las contribuciones al comercio exterior. Es muy importante porque cuando hablamos de este comercio exterior, hay quienes piensan que digamos, entra el IGI, el IVA, y el IEPS y el SANS, pero realmente no es así. Esto está mal porque los únicos impuestos que entran en el comercio exterior, son el impuesto general de importación, exportación. Es decir, el impuesto general de importación es el IGI y el impuesto general de exportación nosotros lo conocemos como el EGE. Y esto es lo que nos quiere decir el artículo 2 de la fracción quinta de la ley aduanera, como lo expresa. Ahora bien, donde dice que las contribuciones del comercio son el impuesto general de importación y exportación, llegando así con esto que son los únicos impuestos al comercio exterior. Esto es porque la ley aduanera, el reglamento y las reglas generales de comercio exterior nos dice que te actualizarán las contribuciones al comercio exterior.
Y la pregunta aquí es, ¿y el IVA se actualiza? Si me dicen que solo se actualizan las contribuciones del comercio exterior, solamente voy a entender como contribuciones al comercio exterior, impuestos general de importación e impuesto general de exportación. Ahora bien, si nos vamos y hablamos de otras contribuciones, ahí es entonces donde voy a considerar el IVA y las otras, como bien vamos a ver a la siguiente. Entonces, una vez sabiendo que los impuestos de comercio exterior solo son el IGI y el eje, vamos a ver el artículo 51 que nos marca que se causan los siguientes impuestos con el comercio exterior. El impuesto ¿Por qué general. estamos hablando tanto de comercio exterior y de impuestos de comercio exterior? Si Porque el tema es la moneda extranjera. efecto fiscal, o sea, el tema es la moneda extranjera, sus efectos fiscales y desde el punto de vista del código fiscal, de la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. O sea, ¿por qué le estás dedicando tanto tiempo a los impuestos de importación? Porque es en donde entra la moneda extranjera o en la importación y exportación, donde entra la fracción arancelánea. Siguiente, por favor. Ahora seguimos con el artículo 2 y es aquí en donde nos centramos, que es en donde entran las contribuciones, que son otras contribuciones, que es el IVA, el IEPS, el ISAN y el derecho al trámite aduanero, que eso lo va a ver, nos van a ver nuestros compañeros. Siguiente, por favor. O sea, vuelvo a repetir, no tenemos que hablar de comercio exterior. No es el tema el comercio exterior. Pues en este, pues solo tenemos lo que es el artículo de las cuotas compensatorias, prevalidación y contraprestación. Siguiente. Siguiente, por favor. El Código Fiscal de la Federación, si la moneda de origen es distinta del dólar o de los Estados Unidos, se multiplicarán el tipo de cambio por el equivalente en dólares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla mensual que publique el Banjico. En materia fiscal, el importe de la pérdida cambiaria que podrá deducirse no excederá de la resultaria que de haberse aplicado el tipo de cambio publicado por el Banjico en el diario oficial de la Federación, correspondiente al día en el que sufra la pérdida, por lo cual se debe tener especial cuidado en aquellas empresas que manejan un tipo de cambio corporativo o comercial, ya que esta situación podría traducirse en la contingencia fiscal si en el caso específico las operaciones realizadas en las divisas no se revalúen al tipo de cambio que establece el Código Fiscal de la Federación. Y si bien conocemos las contribuciones que causan cuando realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en la ley, vigentes durante el lapso en el que ocurre en materia de operaciones con divisas extranjeras, se debería tomar el tipo de cambio del día anterior a la causación si hubiese sido el tipo de cambio a cómo va adquirido la divisa o el que publique el Banjico, como se menciona en el Código Fiscal de la Federación. Siguiente, por favor. A ver,
¿Puedes regresarte al anterior? Esta lámina. Sí, esta lámina. ¿No la van a decir? Sí. En el artículo 6, las contribuciones que se causan conforme a realizar las situaciones jurídicas o de hecho previstas en la ley, en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les será aplicable las normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro del plazo que a continuación se indicará. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de determinación del periodo de la retención o de la recaudación respectivamente. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. Muy bien, esa disposición, o eso que dice el artículo número 8, hay tres cosas aquí bien importantes. El primero es que te dice que puede haber ganancia o puede haber pérdida. Lo segundo es que te dice que la ganancia o pérdida son intereses. Es decir, cuando la ley diga los intereses se acumulan así, está diciendo la ganancia cambiaria se acumula así. Cuando diga que los intereses se reconocen o se deducen de tal forma, en la misma forma se conocerá o se deducirá la pérdida cambiaria. Y el tercer punto importante de este artículo es que, no obstante que cuando leímos en el artículo 17 de del Código Fiscal, ahorita que lo leyeron, había una que decía
que para efectos fiscales se considera la pérdida o el valor por el monto que se haya pagado por esa operación. Entonces tenemos que el código fiscal me dice que si yo compro unos dólares en 100 pesos, pues eso es lo que voy a considerar, ¿no? Pero cuando llegas a la ley del impuesto sobre la renta, te dice que la pérdida cambiaria no podrá exceder del tipo de cambio que se publique por el SAT para solventar obligaciones, o sea, el publicado el día anterior. Entonces, resulta que la pérdida cambiaria se ve limitada a ese importe, ¿no? Entonces, en el ejemplo, si tú compras un dólar en 100 pesos, pues qué lástima que perdiste dinero, pero no vas a poder hacer deducible nada, más que los 20 pesos al que está el tipo de cambio fiscal. Entonces, no obstante que por un lado me dan uno, por me la limitan, ¿ok? Seguimos, por favor. Ah, eso no está bien. Esto no es tan así. Ok, el mundo no solo es de las personas morales. Entendemos que si yo estoy hablando de una persona moral, pues la persona moral hace pagos provisionales con base en sus ingresos acumulables o nominales que se acumulan para el pago provisional y lo multiplico por un factor o coeficiente de utilidad que viene del año anterior, en el cual en ese factor yo ya estoy considerando pues las deducciones y estoy considerando la pérdida cambiaria que hubo en el año pasado, asumiendo que se va a mantener el mismo porcentaje, por eso se hace un coeficiente de utilidad. Pero si soy una persona física, pues voy a acumular mi ganancia cambiaria y voy a deducir mes a mes mi pérdida cambiaria. Entonces, la afirmación que aquí está no es del todo cierta. ¿Ok?
El artículo 177. Los ingresos serán gravables para el contribuyente en el ejercicio en que se genere directa o indirectamente la participación de la entidad extranjera que lo perciba. El impuesto se calculará aplicando el resultado fiscal de la entidad extranjera a la tasa de impuesto que corresponda. El resultado fiscal de la entidad extranjera se determinará de conformidad con el título 2 de la ley. El resultado fiscal del ejercicio se determinará en la moneda extranjera en la que deba llevar la contabilidad la entidad extranjera y deberá convertirse a moneda nacional al tipo de cambio del último día hábil del cierre del ejercicio. El artículo 182 se aplicará la tasa del 6.9% al valor total de los activos utilizados en la operación de maquila, propiedad de la empresa residente en el país. Será calculado de conformidad con el procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas de carácter general cuando las operaciones de maquila se encuentren denominados en dólares de Estados Unidos de América. La persona residente en el país deberá convertirlas a moneda nacional aplicando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente al último día del mes que corresponda. De no haber dicho tipo de cambio, se aplicará el último publicado con anterioridad a la fecha del cierre del mes. Cuando las referidas cantidades estén denominadas en moneda extranjera distinta del dólar de Estados Unidos de América, se deberá multiplicar el tipo de cambio antes mencionado por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América de la moneda de que se trate, de acuerdo a la tabla que publique el Banco de México en el mes inmediato siguiente a aquel al que corresponda. El artículo 198. Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este capítulo deberán efectuar las deducciones establecidas en el título 2, capítulo 2, sección 1 de esta ley. En lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, deberán deducir las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos, bonificaciones sobre las mismas efectuadas. No serán deducibles los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos, valor que representan la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías. La moneda extranjera, las piezas de oro o de plata hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera, ni las piezas denominadas onzas Troy. Y pasamos igual al IVA. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los contribuyentes, como sucede en el ISR, se aplica sobre el consumo o goce de bienes, servicios, más concretamente según el artículo 1 de la ley del IVA. Este gravamen se aplica sobre la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento de uso temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. El impuesto al valor agregado es un gravamen que se aplica en México desde 1978. Este impuesto se carga a los bienes y servicios, actualmente equivale al 16% en la mayor parte del país, mientras que equivale al 8% en la frontera. Y aquí tenemos cómo está la ley. Profe, aquí la verdad, pues lo único que, como le comenté, lo único es que si es en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio igual de acuerdo a Banxico. Muy bien. Y aquí, pues, no sé si pueden ver es cómo está distribuida la ley del impuesto. El capítulo 1, pues, son disposiciones generales. El 2 es la enajenación. El capítulo 3 de la
prestación de servicios, el 3 bis, que es más o menos lo nuevo, por la prestación de servicios digitales, la sección 1 que tiene el 3 bis, las disposiciones generales, la sección 2 de los servicios digitales de intermediación entre terceros, el capítulo 4 del uso o goce temporal de bienes, el capítulo 5 la importación de bienes y servicios, el capítulo 6 la exportación de bienes o servicios, el 7 de las obligaciones de los contribuyentes, el 8 de las facultades de las autoridades, y el 9 de las participación o las entidades federativas. Muy bien. Mira, en lo que respecta a la ley del IVA es importante el artículo 1, en donde nos dice cuándo se causa el IVA. Okay. Aquí solo lo mencionamos. Y todo. ¿Qué dijeron? Solo aquí, o sea, según lo que aplique, lo que diga el artículo 1, para los bienes, servicios, prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. Ok, vamos a buscar el párrafo. Tengo aquí la ley porque la descargué. ¿La proyecto? Sí, nada más vamos a buscar qué párrafo exactamente está lo que quiero que platiquemos. Ok, ok. Es el artículo 1B, por favor. Ustedes ya vieron IVA como parte de los impuestos que ven. Pues estamos viendo. Contribuciones. Ahorita están viendo IVA. Sí, Sí. y los IEPS. Ok. Entonces, en la ley del IVA, como comentaron, es un impuesto que grava la enajenación, la prestación de servicios, el arrendamiento y la importación. Pero años después, la verdad no recuerdo en qué año fue, pero ya tiene muchísimos años, se pone este artículo 1B que dice que para los efectos de esta ley se consideran efectivamente cobradas las prestaciones, las contraprestaciones, perdón, cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se le designe, o bien cuando el interés del acreedor quede satisfecho. Entonces, esta ley te dice que pues se considerará que la operación es hasta que la cobres, ¿no? Hasta que sean efectivamente cobradas. Eso me dice la ley. Entonces, cuando alguien, entonces, cuando se da la situación,
de que alguien me paga. Entonces me va a entregar una cantidad por lo que yo le vendí. Y mi comprobante puede decir 10 pesos, pero si me entrega 100 pesos, pues voy a grabar 100 pesos para el impuesto al valor agregado. Eso lo voy a dividir entre 1.16. Si me paga una parte, pues esa parte voy a considerar, ¿no? O sea, entonces, el siguiente párrafo dice que cuando el precio, la contraprestación pagados por una enajenación de bienes, la prestación de servicios o el arrendamiento se pague con un cheque, se considera que el valor de la operación y así el impuesto fueron efectivamente pagados en la fecha en que se cobró el cheque. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar que yo facturo en dólares. Le facturo a un cliente una computadora y se la facturo en $2,000. Esos $2,000 que yo le facturé, si el cliente me paga con un cheque de $2,000, pues según la ley dice que cuando yo lo cobre, ya grava. Y la ley dice que hoy que lo cobré, para mí ya está cobrada la operación. Si a mí se me olvida el cheque y lo dejo allá en mi cajón y lo deposito hasta el mes siguiente, pues para mí grabó en la fecha en que lo cobré, no en la fecha en lo que lo deposité. Mientras que el otro está sufriendo porque ya me dio el cheque, porque no tiene dinero, porque no lo puede gastar ya, y no lo puede acreditar, ¿no? Pero lo puedo poner más fácil. A mí me entregan el cheque el viernes, voy al banco, lo deposito. En mi depósito y en mi documentación todo dice que es el viernes último día del mes, pero en el banco del otro va a aparecer hasta el lunes y que ya es el mes siguiente. Y por cuestión bancaria para mí fue cobrado y grabado para IVA en el mes de, digamos, enero, y para el otro en el mes de febrero. Y va y lo pega, ¿verdad? Así está. Pero entonces ya decidimos que para mí el que está cobrando, o para él el que está pagando, el monto que va a grabar para efectos del IVA. En mi caso, como me entregó un cheque en dólares, ¿okay? Como la persona me entregó un cheque en dólares, eso significa que yo voy a grabar ¿cuánto? Pues los dólares multiplicados por el tipo de cambio de la fecha en que me dio el dinero. Es decir, el que se publicó el día anterior al que me dio el dinero. Y con eso yo voy a grabar mi IVA. En este caso, dijimos que yo le facturé 2,000 con IVA incluido. Él me da un cheque de $2,000, lo multiplico por el tipo de cambio del día de ayer, lo divido entre 1.16 y lo multiplico por 0.16 y ese es mi IVA que voy a poner, ¿verdad? Bien. Entonces, para efectos de IVA, eso grava. Pero otro caso sería que una persona me dé 50,000 pesos y me diga, esa que tú me facturaste por $2,000, pues ahí te entrego 50,000 pesos para pagarte esos porque hoy está muy caro el dólar y ahí te va un cheque de 50,000 pesos. ¿Lo aceptas? Sí, sí lo acepto. La pregunta aquí es, ¿cuánto voy a grabar para IVA? Pues como a mí me entregaron 50,000 pesos y la ley del IVA dice
que lo que yo cobre es lo que voy a grabar, pues voy a grabar 50,000 pesos para IVA. Eso que yo cobré lo divido entre 1.16 y punto. Entonces, la ley del IVA habla sobre lo que efectivamente cobres. ¿Ok? Entonces, sobre lo que yo ya cobré, sobre eso voy a calcular el IVA. Y No por me, ejemplo, perdón, ajá, y por ejemplo, y si esos 2,000 pesos, si esos dólares. 2,000 dólares hubiese sido más de 50,000 pesos, esa diferencia va a ser una pérdida. O esa diferencia no se va a contemplar. ¿Para qué? Ajá, es que entiendo que, A ver, ¿puedes dejar de proyectar, por favor? es que ya me hizo bolas, maestro, disculpen. No, no, sí, ya Es lo que sé. está hablando, es que se confundió con la venta de la computadora y ahorita usted está hablando de otro cobro. Ella creo que está relacionando la computadora con el cobro de los 50,000. Me imagino que eso tiene Lupita. No sé, no sé, pero pues vamos a ver que no haya duda. Me imagino que quiere decir que sí, con los 50,000 pesos cubre los 2,000 dólares, ¿no? Y si Vamos a tiene ponerlo saldo a así. favor, o sea, es Vamos a decir, si ponerlo tiene así. pérdida. Yo le facturo, vamos a poner un nuevo ejemplo y vamos a poner números más exactos. Yo hago una factura de $1,000. Esto lo vendí. ¿Ok? Resulta que el tipo de cambio de la fecha de la factura, supongamos que es 2050. ¿Ok? Tipo de cambio del diario oficial, fecha de la factura, para que no haya duda, publicado el día anterior, fue 2050. Entonces, supongamos que esto fue el 10 de enero. Supongamos que fue el 10 de enero. Entonces, yo aquí tengo una venta de esta cantidad. Y una cuenta por cobrar de esta cantidad. Ahorita no voy, no quiero entrar en el IVA y todo ese rollo, aunque eso voy a explicar. Ok. Y luego decimos que viene el cliente y me paga. ¿Y cuánto me paga el cliente? Si el cliente viene, fíjense, y me paga $1,160,
Y supongamos que esto fue el día 20 de enero. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues tengo que agarrar y decir el tipo de cambio del diario oficial día anterior. ¿Cuánto le quieren poner? Vamos a inventar. 20.60. Pues yo voy a decir que 23,896 pesos cobré. ¿Ok? Y entonces divido esto entre 1.16 y me da mi base. Y esto por 0.16 me da mi IVA. Yo tengo en mi contabilidad un cliente por 23,780. Y entonces, al hacer el asiento contable, yo tengo una ganancia cambiaria. ¿De cuánto? De lo que cobré menos lo que me debía el cliente. ¿Ok? Pero vamos a hacer el caso de lo mismo. Otro cliente ese mismo día me compró una computadora igualita, se la facturé. La única diferencia que él no tenía los dólares, fue al banco y le dijeron el dólar vale 22.50 si lo quieres comprar. Y él dijo, y me vino y me preguntó, oye, ¿cuánto te tengo que pagar en pesos? Y yo le dije, pues págame 23,900. Y me paga esta persona en pesos con un cheque 23,900. ¿Cuánto va a ser mi IVA? Pues divido esto entre 1.16 y lo multiplico por 0.16 y este es mi IVA cobrado fiscal. ¿Ok? Originalmente yo tenía una cuenta por cobrar. Las dos nacieron el mismo día de 23,780. Y en este caso, yo gané 116 pesos y en este caso yo gané 120 pesos por fluctuación cambiaria. Pero también pudo ser que una empresa diga, págame en pesos al tipo de cambio que está en el diario oficial. Y entonces esta empresa, este es el cliente A. Este es el cliente B. Y este es el cliente C. Y este cliente dice, pues como el tipo de cambio que está en el diario oficial, el publicado el día anterior, y muchas empresas así lo manejan, es 20.60, pues yo le voy a pagar $1,100, $1,160 por
2060 y entrega un cheque en pesos de 23,896 y me da lo mismo porque me dio la misma cantidad. ¿Ok? Tu duda era qué haces con esta pérdida, ¿no? Con esta ganancia, perdón. Sí. Ok. Para efectos de IVA, mi IVA cobrado fiscal es este. Para efectos del IVA. Para efectos del ISR, y esto está en ese artículo que acabamos de ver, que dice que sobre el monto cobrado efectivamente voy a calcular el IVA. Para efectos de ISR, yo voy a tener en este caso una ganancia, ¿no? Pero imagínense que lo que normalmente pasa, que el tipo de cambio ahora bajó el dólar, el otro me pagó con un cheque en dólares, el dólar bajó a 20.45, para IVA voy a tener esta cantidad, pero para el ISR voy a tener una pérdida cambiaria, aunque sea que lo tomé del diario oficial, ¿no? Pero porque bajó el dólar y él me dio un cheque en dólares. ¿Quedó alguna duda? No, profe. Guadalupe, ¿tú qué preguntaste? Pues más o menos, maestro. Ahí estoy. Quítale el menos y dime qué te da duda para que yo te lo explique. Por ejemplo, ese IVA que yo tenía registrado que ya no se va a cobrar, Ah, esa es otra cosa. ese, o sea, es ese IVA que yo llevaba en mi contabilidad y que al momento de, por el tipo de cambio va a ser otro, va a ser más o va a ser menos, solo se actualiza o se tiene que hacer un asiento para actualizar. Porque yo al momento de hacer registrar mi venta, pues registro. Sí, acá registramos un IVA de 3,280 Ajá, y aquí tenemos un IVA de 3,296. Va a exacto. haber un error, va a haber o sea, yo provisioné a IVA contable 3,280 y Ya. cancelé de mi IVA fiscal 3,296. Ah, me están quedando que estoy cancelando 16 pesos de más, 16 pesos de más, 16.55 de más y 8 de menos. Esto es un problema real en todas las contabilidades que manejan esto. Porque la ley del IVA te dice una cosa y la ley de impuesto sobre la renta te dice otra. ¿Qué es lo que tienes que hacer realmente cada mes? Revisar tu IVA y decir, mi IVA provisionado lo tengo que corregir y lo corriges. Contra diferencia cambiaria. Ok. Voy a hacer un asiento, ¿no? Perdón, voy a hacer un asiento para corregirlo. Sí, normalmente a fin de mes Ujú. hay que hacer el asiento de corrección. El IVA contra la diferencia cambiaria, ¿no? Sí. Ok. En este caso, estos 16 pesos. Pero si tienes 100 operaciones por día, pues lo haces global. Ok. ¿Dudas?
Bueno, continúen con su exposición, por favor. Es todo, profe, hasta el IVA llegamos. Hasta allá es todo. Eso nos tocó, sí. Está bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien me puede decir qué aprendió de la ley del IVA y de la ley del impuesto de la renta y el código? En resumen. Que la ley del IVA y el ISR se andan peleando siempre. Bueno. Uno dice una cosa y otro dice otra. No, por lo que explicó hace un momentito, ¿no? Que pues uno te dice una cosa y el ISR otra, ¿no? O sea, eso es. Lo que pasa es que si tú ves la contabilidad de una persona moral que acumula los ingresos cuando los factura y ves la contabilidad de una persona física que acumula los ingresos cuando los cobra, la ley del impuesto sobre la renta tiene tiene muchos manejos, pero tiene el manejo para personas morales, el manejo para personas físicas, el manejo para personas morales, regímenes especiales como sociedades civiles, como donatarias, etcétera, etcétera. Y cada una le tiene su mecánica de cálculo del impuesto sobre la renta. Pero si tú te vas a la ley del IVA, es la misma para todos. Seas física, seas moral, seas lo que sea, si tú vendes, causas IVA, y si tú lo causas y lo trasladas en el momento en que efectivamente lo cobres, seas la persona que seas. Y sí hay una discrepancia entre la ley del impuesto al valor agregado y la ley del IVA, del ISR, pero es por los momentos. En su mayoría es por los momentos. Okay. Bueno, en resumen, hay que ver que el código, pues sí, efectivamente te dice que las contribuciones se causan cuando se dan los actos jurídicos que las generan. Que las contribuciones se deben de pagar en pesos, pero pues cuando intervengan situaciones de moneda extranjera, pues se deberán convertir al tipo de cambio para solventar obligaciones. Y el tipo de cambio para solventar obligaciones, la ley te dice que es el que se publicó en el diario oficial el día inmediato anterior, y a falta de ese, el anterior. Entonces, de ahí surge que para calcular todo, sea que uses el tipo de cambio publicado en el diario oficial el día anterior. Y no sé si se los he dicho, pero si tú llegas del extranjero a las 11 de la noche y pasa a la aduana y te dicen, pues esas 10 botellitas de licor que trae usted tiene que pagar los impuestos. Digo, si la quieres meter. Y tú dices, pues cóbrame los impuestos. Y ¿qué tipo de cambio van a usar? Llegaste a las 11 de la noche. Pues el del día anterior. Pero en lo que hacen los trámites, hacen todo y llegas allá, ya son la 1 de la mañana. ¿Qué tipo de cambio van a utilizar? El del día anterior no hay porque no se ha publicado. Entonces no voy a pagar impuestos. Sí vas a pagar impuestos, dice la ley. Pues el anterior al anterior. Y hasta que encuentres uno publicado, hasta ahí te vas a ir. Por eso es la redacción de la ley, porque así sucede. Maestro. Sí. Y por ejemplo, en ese caso, sería el anterior del anterior porque no se ha publicado. Pero después de 2 días o después de un día más, pues bueno, ese anterior que no estaba publicado, pues ya va a estar publicado. Ya no sería el anterior. Ya son, por eso dije, llegaste a las 11 de la noche, ya son la 1. Pero resulta que alguien llega ese mismo día y no llegó a la 1 de la mañana, llegó a las
10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana ya se publicó el diario oficial del día anterior. ¿Ok? Y ya lo tienes. Entonces, sí vas a utilizar el que te toca. Porque ya se publicó. ¿Sí me expliqué? ¿Y el asiento y el primer asiento se queda así en tu contabilidad? ¿O tendrías que corregirlo para que sea efectualmente el del día anterior? Bueno, esto es el punto. Si tú vas a una aduana y pasas algo por la aduana, ya queda en un documento escrito el tipo de cambio que se va a usar, que es con el que causaste los impuestos. Como en esa hora, en ese momento, no estaba publicado el que ibas a usar, pues te vas al anterior y ese van a poner ellos. Tú ya no puedes decir, ah, como ya lo conozco, lo voy a cambiar. No, porque ya se causó en el momento con lo que en el momento había. Exactamente. No así con una factura, ¿no? Porque una factura que vendes a crédito, pues sí te esperas a que se publique y ese es el que voy a usar. Correcto. Bueno, entonces, el código fiscal te dice qué es esto, cuál es el tipo de cambio aplicable, artículo 17, artículo 21, artículo 6, artículo 2 de las contribuciones. Todos esos son los que nos dan la luz de cómo debemos manejar esto. Después nos pasamos a la ley del impuesto sobre la renta, que tocaron muchas cosas que corresponde a esto, pero lo primordial de la ley del impuesto sobre la renta es esos 3 puntos que dijimos de las ganancias y pérdidas cambiarias, ¿no? ¿Qué tratamiento se le da? ¿Cuál es el tipo de cambio que voy a usar? ¿Cuál es la limitación que hay respecto a la deducibilidad, ¿no? Hay una limitación, no es lo que yo quiera, es lo que me permite. Y bueno, pues todos los puntos que tocaron de que si es moneda extranjera, que si es una operación especial, de que si mis deudas en moneda extranjera las debo de evaluar al tipo de cambio del último día del mes para efectos de determinar mi ganancia y pérdida cambiaria, pero para efectos de que si yo voy a hacer el cálculo de ajuste anual por inflación, la ley me dice que lo evalúe al primer día del mes. La realidad es que es por una cuestión de que al calcular el ajuste anual por inflación, hay un artículo que dice que no se debe de considerar los intereses devengados en el mes para el cálculo del ajuste anual por inflación. No sé si lo sepan. Pero bueno, hay un artículo que dice específicamente eso. Los intereses no se consideran para el cálculo del ajuste anual por inflación. Los devengados en el mes. Y si yo tomara mi deuda en dólares valuada al último día del mes, estaría considerando los intereses devengados por la diferencia cambiaria. Entonces te dice, no, para que no los consideres, los valúas al primer día del mes. Simplemente por eso. Entonces, y bueno, tocaron muchos puntos allá relativos al tipo de cambio, a operaciones con extranjeros, a operaciones en el extranjero, y no sé si les quedó alguna duda respecto de esto. Bueno, pues si no hay dudas, nada más entonces, si ya tienen alguna duda de los
casos prácticos que ponían abierto el archivo. No la Está había esperando que venga la próxima semana. No, ya lo abrimos y es un montón. Los tipos de cambio que usted tiene puestos ahí, ¿ya son los que son del día anterior o los del diario oficial? Les dejé tipos de cambio. Usted les Sí, tiene algunas puestos tienen. algunos Algunos tienen y tienen. algunas no. Algunos Uy, tienen. los debía haber borrado, fíjense. O sea, nosotros buscamos el que está publicado en el diario oficial, ¿no? O sea, Sí, y los sí. manejamos. Ok. O sea, sí, puede ser que se haya quedado basura ya, pero no. O sea, lo que pasa es que, como les dije, que me robaron mi laptop y todo lo estoy reconstruyendo, pues a lo mejor se quedó algunas cosas allá en los datos, pero ustedes tienen que reconfirmar todo. Hay unos estados financieros ahí que son de enero 2018, los asientos 2018 El estado o financiero vendría es de siendo diciembre, febrero 2018. es de diciembre y vas a hacer con los asientos contables, vas a llegar al de enero. Lo que di son los saldos iniciales. Ah, ok, es para armar el de enero. O sea, Es digo, con para los asientos armar el del otro. Es que hizo operaciones del mes de enero del 2018. Así es. Las fechas todas son de 2018, pero el estado financiero que te di como saldo inicial es diciembre 2017. Ah, ya, correcto, ya. Ah, ok, sí. Entonces es enero 2018. Ajá. Y ahora, eso del tipo fijo y del tipo variable, no, el tipo variable quiere decir que pues estamos actualizando el del día anterior, ¿es el que estamos usando ahorita? No. ¿Qué es eso del tipo fijo y tipo variable? Y eso del registro continental. No, el diario continental es hacer los asientos de diario, carga y abono. Ah, ok, el normal, o sea, nada más el nombre. Sí. No me asustó. Hay una técnica de registro contable que es de tipo de cambio fijo, en donde tú dices, a mí me vale gorro la fluctuación cambiaria. Yo todo lo voy a registrar a 20 pesos por dólar. ¿Ok? Y cargas a ventas a 20 pesos y abonas a clientes a 20 pesos. Y cargas a clientes a 20 pesos, abonas a ventas a 20 pesos. Te vale, ¿eh? No te importa si el tipo de cambio es más alto o más bajo. Tú así lo registras. Cuando un cliente te paga y te paga, por decir, $1,000, como tú dijiste que el tipo de cambio es fijo, abonas a clientes 20,000, punto. Llevas a bancos los $1,000 y ahí viene el asunto. Aquí en bancos, como es de flujo de efectivo, ahí sí reconozco el tipo de cambio del día. Y se me genera una diferencia cambiaria y la mando a resultados. De tal forma que si tú ves que hay 20 millones de pesos en clientes, pues es 20 millones entre 20, me deben $1 millón, ¿no? Y si hay 200 millones en ventas, 200 millones entre 20, 10 millones vendí, ¿no? Y esa es una forma en la que opera una contabilidad con un tipo de cambio fijo. Es una técnica contable, por eso te las marqué investigar, que investigaran eso. Y esa técnica contable fue muy usada y es muy usada en los países donde hay un control cambiario, donde varía muy poco el tipo de cambio. Pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son que si tú, como dije, ves que hay 20 millones en clientes y como tú sabes que ahorita estás usando el tipo de cambio de 20, pues allá hay $1 millón, ¿no? Así, ya lo sabes, ya sabes cuánto hay. Pero
en lo que respecta a que tú me digas, a ver, dame tu cálculo fiscal, dame tus movimientos fiscales. Pues, espérame, esa es otra contabilidad, tengo que hacer mis cálculos aparte. Entonces, y aquí ni siquiera utilizamos cuenta complementaria. Fue así a chalecazo. Hay otra técnica que es tipo de cambio fijo con cuenta complementaria. Ah, bueno. Pues a pesar de ser fijo, pero tiene cuenta complementaria. Y luego viene el de tipo de cambio variable sin cuenta complementaria, en donde se hace un desastre, que es el peor que hay, en donde tienes que llevar en un auxiliar los dólares y en tu contabilidad como caiga. Y la que normalmente se recomienda, que es la de tipo de cambio variable con cuenta complementaria, que es la que estamos usando. ¿Okay? Hace muchos años audité unos hoteles que manejaban el tipo de cambio fijo y era su forma, ¿no? Y llegaban los dueños a revisar los estados financieros y tenían, ¿cuál es el tipo de cambio de política que estamos usando? En aquel estado estaba 15.50. 15.50 de enero a junio. Y me acuerdo que en aquellos años había habido unas variaciones de 15.50 de enero a junio y 16 de la otra mitad del año. Y luego el siguiente año era 16 de enero a septiembre y solo octubre, noviembre y diciembre era 17. Bueno, así lo manejaban bajo la técnica, porque sí es una técnica y está documentada de tipo de cambio fijo. Pero sinceramente, esa técnica era muy buena cuando los sistemas de cómputo no eran tan potentes y tan avanzados como el día de hoy. Pero el día de hoy tenemos un sistema de cómputo que puede manejarte 100 clientes, 1000 clientes, con cuenta complementaria, con saldo en dólares, con saldo en pesos, revaluado, todo y con un clic, ¿no? Entonces, pues mejor usas la técnica de cuenta complementaria, tipo de cambio variable con cuenta complementaria. No sé si quedó claro. Maestro, hay dos apartados de la tarea. ¿Qué vamos a subir en el A y en el B? En el A dice que entregues Es que en el primero nos está dando el archivo y en el segundo, ¿qué? Lo completo lo vamos a subir. A ver, dice así. Dice. Que la tostada con mi mouse. Caso práctico, estados financieros, moneda extranjera. Primera parte, se entrega los asientos contables. Segunda parte, se entrega los estados financieros y las notas a los estados financieros. Okay. Dimos al equipo número 2, que nos dijo que de acuerdo con las NIF, en las notas a los estados financieros se debe de mencionar pues el tipo de cambio, el método de evaluación que usas. Nosotros estamos en método de evaluación, la técnica de tipo de cambio variable con cuenta complementaria. También nos dice que debemos de mencionar qué tipo de cambio de cierre
se utilizó, debe de mencionar cuántos dólares se deben, pues bueno, debo tener una nota a los estados financieros donde diga cuántos dólares me deben, cuántos dólares debo, y eso se llama posición monetaria. Lo mencionó el equipo. Y luego me dice que si estoy hablando de efectivo, el efectivo debió haber sido evaluado el tipo de cambio del último día del mes, lo mismo para clientes, lo mismo para proveedores. Entonces es hacer la nota a los estados financieros donde se mencione esto que estamos estudiando. Entonces, en la primera parte es entregar los asientos contables y en la segunda parte entregar el estado financiero y su nota. Ok, entonces en el A, asientos, y en el B, estados financieros con notas. Ahí lo dice. Perfecto. Ahí está, miren. Se entrega los asientos contables. Se entrega los estados financieros con sus notas. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Cuál es el santo de los contadores? ¿Por qué? Para que nos encomendemos a él. Ah, Para que empecemos ¿cuál a es? restar. San Agustín. San Agustín. Bueno, pues realmente no es complicado, la verdad no es complicada esta materia, pero sí implica mucho el tener el conocimiento de hacer asientos contables, el tener conocimiento de evaluación, el saber usar un Excel. La verdad que hoy en día quien no maneja un Excel de forma rápida, pues la tiene muy difícil porque va muy lento en la chamba, en todo, ¿no? Aquí que ahora sí que el Excel lo tenemos que manejar. El Excel tiene como con control y una tecla hace 1000 cosas que mejoran tu velocidad tremendamente. Por eso, si ven en el caso práctico, les digo, tú tienes que saber esto, ¿eh? Si no sabes algo de lo que ahí te dice, estúdialo, apréndelo, practícalo. Porque tienes que tener conocimiento de un catálogo de cuentas, ¿no? Para que puedas tener un catálogo de cuentas y puedas hacer una cuenta T y puedas hacer unos saldos finales. Si sabes manejar una tabla dinámica, pues puedes llevarlo todo a una tabla dinámica. Si sabes manejar subtotales, puedes manejar subtotales en el Excel y te saca los saldos. Si sabes usar sumar sí, pones tu catálogo, le dices sumar sí y te suma todos los cargos y todos los abonos. O sea, eso hace que lo hagas bien fácil. La verdad que la última vez que lo resolví, que por cierto lo tengo que resolver esta semana porque ya se me perdió el original de esto, me llevó como 4 horas hacerlo todo, pero usando el Excel, ¿no? O sea, con un catálogo, con una tabla dinámica. ¿Sí? No, realmente no lleva mucho tiempo. Igual y pónganse de acuerdo y háganse, tú haces una parte, yo otro, platiquen entre ustedes sus asientos, compárenlos. Pero bueno, eso se necesita para esto. Bueno, pues si no hay más dudas, un placer, nos vemos la próxima semana. La próxima semana tienen 10 minutos para cualquier duda y después arranca el examen. Ok, profe. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Igualmente a todos. Buenas noches a todos. Buenas Buen noches a provecho. todos. Cuídense. No se estresen. No, gracias. Te van a pegar.